Bienvenidos nuevamente a Salud sin Enredos. Soy Cecilia Colque, nutricionista especializada en diabetes, prediabetes y obesidad. Y en este episodio tenemos un invitado especial, el doctor Wilber Saavedra, médico cirujano, que nos va a comentar un poco de su experiencia en la consulta con pacientes que tienen diabetes. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Cuénteme, ¿por qué quiso ser médico? ¿Cuál fue su llamado? Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Bueno, la motivación que uno tiene como persona para ejercer la carrera de medicina es justamente el apoyar, ¿no? A la gente más necesitada, al prójimo y sobre todo calmar el dolor, y con eso uno se siente muy bien al ver que otras personas también tienen un bienestar en su salud. Muy bien, doctor. Y cuénteme, en su experiencia, en su día a día del consultorio, ¿ve muchas personas con diabetes tipo 2, especialmente? Sí, en realidad se ha vuelto una consulta muy frecuente esto de tratar la diabetes y sobre todo el orientar, ¿no?, a los pacientes sobre todos los cuidados que deben tener y el seguimiento del tratamiento, ¿no?, de esta enfermedad. Desde su experiencia, ¿cuáles son las dudas más frecuentes o errores más frecuentes que ve en personas que tienen diabetes tipo 2? Podemos mencionarte varios, pero vamos a hacer hincapié en algunos, ¿no? El principal error que comete un diabético es el suspender la medicación, por ejemplo, cuando ve que tiene valores normales en la glucosa o ya se siente bien y no siente síntomas. Otro de los errores que cometen los pacientes es confiar mucho, ¿no?, en la medicina natural. Si bien algunos medicamentos o algunas hierbas funcionan, no tenemos que darle tanta confianza a esta medicina natural porque no ha sido, ¿no?, creada, ¿no?, para tratar, ¿no?, específicamente la enfermedad, ¿no? Y otro descuido que también tienen los pacientes, y error yo diría, es de que en el caso de los pacientes que utilizan insulina, ¿no?, llegan a suspenderla cuando se sienten bien, o lo contrario, exceden en la dieta y quieren compensar aquello aplicándose dosis de más de la misma insulina. Claro, porque lo que veo mucho también yo en consulta con el tema de la medicación y de las ayudas naturales, digamos, es que piensan que tiene que ser o una cosa o la otra, ¿no? Y en realidad podrían ayudar a su tratamiento, pero no vamos a dejar de lado la medicación por algo natural. Pero en este sentido, por ejemplo, lo que la mayoría de la gente me dice es que tiene miedo de tomar algo de por vida. Pero lo que decimos es, la metformina tiene años y años de estudio que lo respaldan para el tratamiento. Entonces, el miedo, digamos, viene más por el consejo del amigo y del vecino que del médico propiamente dicho, ¿no? Claro, es así. Se podría, ¿no?, apoyar a la medicación instaurada por el médico con los medicamentos naturales o las hierbas naturales, pero esto no va a reemplazar el tratamiento farmacológico. Lamentablemente la diabetes no tiene cura, pero tiene tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? En generar que estos niveles de glucosa se mantengan, ¿no?, el mayor tiempo posible en valores normales, y eso genera de que el paciente a la larga no tenga complicaciones. Hay muchas complicaciones que te genera la diabetes mellitus, como por ejemplo la insuficiencia renal, alteraciones en la visión, también las neuropatías. Entonces se tiene que tener el debido cuidado y continuar con el tratamiento que le instauró el médico tratante. Sí, y algo que yo recalco mucho es, de todas maneras, si bien estamos diciendo que por ahí se pueden apoyar en la medicina natural, eso lo tiene que hablar con su médico. No puede la persona decidir que va a dejar de tomar su medicación o que junto con su medicación va a empezar a tomar un mate o una hierba o lo que sea, porque no está viendo, digamos, el panorama completo, que su médico sí tiene formación para ver todo eso. Claro que sí, es muy importante informar al médico de qué medicación natural se va a tomar para que también el médico pueda investigar y orientar sobre el uso. Y como tú decías antes, ¿no?, previo a la charla, a veces queremos hacer lo que hacen otras personas, ¿no? Que yo tomé tal hierba y me funcionó y por eso yo ya no me administro insulina, por ejemplo. Pero el organismo reacciona de diferente forma en cada individuo. Por lo tanto, la comunicación entre el paciente y el médico tratante tiene que ser continua y fluida. Muy bien, doctor. Y ahora cuénteme, ¿qué señales o síntomas no deberían ignorarse y más bien deberían ser motivo de consulta? Bueno, si nos referimos a un paciente que esté sospechando de que pueda iniciar un cuadro patológico de diabetes, bueno, nosotros en la parte médica manejamos tres síntomas principales, ¿no? Uno es el aumento del apetito, otro es el aumento de la frecuencia urinaria, que se llama poliuria, y la pérdida de peso. Estos son los tres síntomas principales para poder sospechar de una diabetes mellitus. A eso podemos asociar de que tengamos algún familiar que tenga diabetes, que es un factor predisponente
para poder adquirir la enfermedad. Con estos 3 síntomas podemos nosotros sospechar y tendríamos que ir a pedir una valoración médica para hacernos algunos estudios. También se pueden adjuntar algunos otros síntomas ya cuando la diabetes está muy avanzada y no diagnosticada, como por ejemplo la polineuropatía. También el asunto de que las heridas no cicatrizan, ¿no? En un tiempo determinado y se prolongan. En realidad, esos 2 síntomas también son muy frecuentes en pacientes que tienen una diabetes ya avanzada y no se dieron cuenta, ¿no? Y no están con el diagnóstico realizado. Muy bien. En esta parte que me dice usted de la pérdida de peso, porque mucha gente por ahí puede decir, qué lindo, estoy perdiendo peso y estoy comiendo normal o mejor o incluso más de lo que comía antes, ¿no? Esta pérdida de peso es notoria, no es como de repente un día me queda mi pantalón un poquito más ancho, ¿no? La pérdida es realmente importante. Claro, es así, como tú dijiste, ¿no? Yo sigo con mi dieta corriente, continua, pero de repente empiezo a bajar peso sin ninguna dieta restrictiva, ¿no? Entonces eso me tiene que llamar la atención porque es parte, ¿no? De la sintomatología. Algo que me ocurre, digamos, con mayor frecuencia de la que me gustaría es escuchar de alguna persona que ha dejado su tratamiento o que piensa que la diabetes se le ha curado. Pero la diabetes, como bien usted decía a un principio, no tiene cura, tiene tratamiento y con eso se puede manejar hasta que casi no se sienta, digamos, pero uno no deja de ser una persona con diabetes. Entonces, que mi resultado una vez me haya salido bien, ¿quiere decir que yo ya estoy curado? No, para nada, para nada. Ese es uno de los errores que cometen la mayoría de los pacientes, ¿no? Acuden a los primeros controles, a las primeras consultas médicas, se realizan los controles laboratoriales, dichos laboratorios se encuentran dentro de la normalidad. Y el paciente además siente bienestar, él ya no tiene ningún síntoma y piensa que se curó, entonces dice, bueno, pues pongo la consulta y veo ya cuando voy al médico, ya no hace los controles periódicos, ¿no? Y eso está muy mal, ya que la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿ya? Y eso puede provocar a la larga complicaciones en la vista, complicaciones en la circulación, va a provocar complicaciones en el sistema nervioso, produciendo neuralgias, y por último va a dañar el riñón. ¿Cómo podemos evitar que el paciente llegue a tener estas complicaciones? Es justamente con los controles periódicos en la consulta médica y los controles laboratoriales. Además, el organismo se acostumbra a vivir con un nivel alto de glucosa y el paciente no va a tener síntomas. Piensa que está bien, pero en realidad lo que está pasando es de que la enfermedad se va complicando y va a generar todos los daños que le mencioné anteriormente. Sí, me pasa con muchos pacientes que, por ejemplo, vienen al médico y el médico les receta su medicación por 30 días y tenían que volver a los 30 días, pero no vuelven y de repente me dicen, como les hablo y les digo, la medicación no se deja así por así, salvo que el médico se lo indique. Y entonces, y la retomo yo y ahí no, o sea, tampoco es la idea de si lo dejaste 30, 60, 90 días, no puedes retomar quizás en la línea de partida donde estaba en un principio, ¿verdad? Tienen que volver a una reconsulta. Claro que sí, es muy importante el control médico porque las dosis de los medicamentos y los mismos medicamentos no se van a mantener toda una vida para el paciente. Van a variar, como te decía, en dosis y posiblemente a veces se cambia el fármaco. Entonces, como te decía, requiere controles periódicos, normalmente son mensuales, y controles mensuales y trimestrales de laboratorio para ver si realmente ese medicamento está funcionando de manera adecuada a la enfermedad. Bien, ahí toca un punto importante que me parece, ¿no? El tema de los medicamentos, porque el hecho también de volver a la reconsulta sirve, porque si usted le recetó un medicamento X y a la persona no le sentó bien, existen otros, ¿no es cierto? O sea, no es que dejo de ir con usted porque lo que usted me recetó no me gustó o no me sentó bien. La idea es volver con el médico, plantearle lo que ha pasado, si no me ha sentado bien o si veo que no me hace nada, y entonces buscar otra opción, porque hay otros medicamentos que tienen otras composiciones. Claro que sí, como te mencionaba en la primera pregunta, el organismo va a responder de diferente forma, ¿no? En cada individuo. El medicamento nos puede generar efectos secundarios, colaterales, que nosotros tenemos que identificar en los controles periódicos, ¿no? En la consulta externa. Pero además de eso, tenemos que identificar y llegar a una dosis adecuada para poder tratar la enfermedad o, como tú bien decías, cambiar el medicamento por el arsenal, ¿no? Variado que se tiene, ¿no? Para esta enfermedad en medicación. Bien, doctor, dígame, ¿cuáles son los estudios o evaluaciones que considera fundamentales para una persona con diabetes y con qué frecuencia deberían realizarse? Bueno, en cada control que se realiza a un paciente diabético, se deberían pedir estudios para ver si el paciente está nivelando, ¿no? La glucosa.
Los tres importantes son la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y el más importante, la hemoglobina glicosilada. A veces se comete el error, ¿no? De no pedir en la consulta, sobre todo en primer nivel, la hemoglobina glicosilada, que es la más importante de estas tres, para poder saber si realmente el tratamiento está funcionando, ¿no? En un paciente diabético. Y a estas tres importantes laboratorios se pueden añadir también controles, ¿no? De la función renal, para ver que ese riñón esté funcionando bien y no esté afectado por la diabetes. También se tendrían que hacer controles periódicos con cardiología y oftalmología para ver, ¿no? Si también existe alguna complicación en este determinado tiempo. Los primeros tres controles, que son la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas y glucosa postprandial, están indicados cada 3 meses, ¿no? Y los controles cardiológicos y los controles renales se podrían realizar cada 6 meses o una vez al año. Bien, cuénteme, doctor, porque seguramente usted debe escuchar muchos. ¿Qué mitos le gustaría desmentir en cuanto a la diabetes tipo 2? Bueno, uno que es muy común, ¿no? Y por el cual vienen a consultar los pacientes es, creo que tengo diabetes porque consumo mucho azúcar. Exagero en consumir chocolates, azúcar, me gusta mucho todo lo dulce, ¿no? Y debo tener diabetes, ¿no? Bueno, ese es un mito que ya hay que cortarlo, ¿no? Cabe aclarar de que la diabetes no se va a adquirir por consumir productos dulces, ¿no? Se produce por un trastorno metabólico interno a nivel del páncreas y eso se va a producir por malos hábitos alimenticios, por falta de ejercicio, sedentarismo, lo que llamamos, ¿no? Pero sí es bueno considerar que cuando uno ya tiene diabetes no puede consumir azúcar, ¿no? Ese es el principal mito que a veces, bueno, que me gustaría, ¿no? Romper porque es el más frecuente, ¿no? Consumo azúcar y por eso tengo diabetes. No, eso es falso. Claro, ojalá fuera que la diabetes tiene un solo motivo de ser, pero en realidad, como dice usted, hay un conjunto de factores que van a desencadenar o no la diabetes. ¿Qué consejo le daría a alguien que acaba de recibir su diagnóstico de diabetes tipo 2 y se siente abrumado? Bueno, lo primero que se le tiene que decir al paciente es que no está solo, va a tener siempre el apoyo de la parte médica, va a tener que buscar también el apoyo en la familia y también decirle, ¿no? Que esta enfermedad es una enfermedad controlable, ¿no? Tiene tratamiento y que el paciente tiene que adecuarse a la medicación y paulatinamente igual tiene que adaptarse, ¿no? A los hábitos alimenticios que va a tener en el futuro y así el paciente no va a presentar ninguna complicación. ¿Es posible, doctor, o sea, que solamente yo tome la medicación y no haga ningún cambio en mi vida y eso va a funcionar? Para nada, los fármacos no van a actuar solos, ¿no? Yo digo siempre 50% es medicación y el otro 50% son las medidas, ¿no? Higiénico-dietéticas, ¿no? Sobre todo el ejercicio. Si no van combinadas, los dos aspectos no va a funcionar el tratamiento y va a repercutir, ¿no? En la salud del paciente y obviamente en complicaciones, ¿no? De la enfermedad. Si pudiera dejar un mensaje final para las personas que viven con diabetes y para sus familias, ¿qué le gustaría decir? Bueno, primero, como lo dije anteriormente, ¿no? No hay que tener miedo de padecer la enfermedad. Gracias a Dios, la medicina está muy avanzada y esta enfermedad se puede controlar. Yo manejo una enseñanza de un maestro muy antiguo, que tal vez ya muchas generaciones no lo han conocido, que era el doctor Barrancos, médico internista que en paz descanse. Él era diabético y lo que nos enseñaba en clase era de que una persona diabética con disciplina, cumpliendo su tratamiento, teniendo una buena dieta, no tendría que enfermar de nada. Y el rato que muera, lo decía así de frío él, podría morir de cualquier otra enfermedad, menos de diabetes, siempre y cuando él sea un paciente disciplinado. Con esto me voy a decir de que si una persona que padece la enfermedad cumple correctamente el tratamiento, se realiza los controles periódicos en la consulta mensual y además tiene buenos hábitos alimenticios y de ejercicios, pues nunca va a tener complicaciones y va a tener una vida plena como cualquier otra persona, ¿no? Es así. Muchas gracias, doctor. Sí, es verdad. O sea, el diagnóstico de diabetes no es igual a una sentencia de muerte. Eso depende de cada uno. Así que bueno, les agradecemos a todos por haber llegado hasta el final, sobre todo al doctor por su tiempo y esperemos que no sea la última vez que lo escuchemos. No, nuevamente darte las gracias, de esa manera llegar, ¿no? A la población, poder orientar, aconsejar y esperamos estar presentes en futuras entrevistas. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima.